Uno. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Mañana de domingo nuevamente estamos reunidos en la casa de Dios, ¿verdad? Porque cada uno de sus hogares, amados hermanos, se convierte en un templo. Y aparte que la palabra dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Así que esta mañana Dios le bendiga. Estamos nuevamente acá con los hermanitos de discipulado. Estamos siguiendo, ¿verdad? Usted sabe, una serie de estudios al respecto de escuela profética. Y esta vez nos toca entregar fundamentos de apóstoles y profetas. Y dejo entonces a mis hermanitos para que se presenten y los saluden en esta mañana. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Tengan una excelente mañana en el nombre del Señor, que nos ha cuidado, que nos ha guardado. Y estamos aquí esperando con ansias esa palabra, esa agua viva que va a refrescar desde ya nuestra alma. Gracias por dejarnos entrar en su casa. Bendiciones y muy buenos días y gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que esta palabra sea de edificación y bendición para sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Estamos acá un día más dando gracias al Señor, agradeciendo por una misericordia nueva. Gloria a Dios. Y que esta palabra se haga vida en nuestros corazones. Amén. 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 Bueno, siendo sin más preámbulo, entonces, continuamos el estudio, hermanita Sandrita. No sé si vamos a hacer alguna retroalimentación o le entramos ya de un solo. Sí, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Siempre estamos dentro del módulo 1, ¿verdad? Con el tema fundamento de apóstoles y profetas. Pero como estamos dentro de la enseñanza de la escuela profética, queríamos aclarar, ¿verdad? Que en esta escuela no es que damos ni títulos, ni diplomas, ni el que se gradúe va a salir como profeta, sino que lo que tratamos de impartirle a usted, de enseñarle a usted, hermano amado, es que lo profético es un estilo de vida. Es algo que se vive constantemente, 24 horas, 7 días a la semana. Y ese llamado de profético en nuestra vida y de ser una iglesia apostólica y profética es que vamos a ir más allá de lo que un cristiano común y corriente hace, ¿verdad? Sino que es entregarle todo nuestro ser al Señor y que nos use natural y sobrenaturalmente. Y esta escuela es una escuela de formación para su vida. Y en ese sentido, parte del aprendizaje que traemos, digamos, de los temas anteriores, quiero compartir con usted la historia de Saúl. Y yo quiero que nuestra hermana Celina nos ayude compartiendo la escritura en la primera carta de Samuel, capítulo 10, versículo del 5 al 8. Y usted también en su casa puede buscar la palabra del Señor, este texto. Amén. Hermana Celina. Amén. Primera Samuel 10, del 5 al 8. Dice, después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto, con arpa, con pandero, con flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días
hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Amén. Gloria a Dios. Le comento un poco. Saúl allí no había sido ungido aún como príncipe ni como rey. Pero a Saúl se le estaba cuidando unas asnas de su padre y se le pierden las asnas y sale al monte a buscarlas con unos criados, preocupado dónde estaban esas propiedades que eran de su padre y que necesitaba dar cuenta de ellas. Pero en el camino, él y sus criados le dicen, como no las habían encontrado, y le dice, hay un hombre de Dios, hay un varón de Dios, así se le llamaba a los profetas también. Y él nos puede decir dónde las podemos encontrar. Entonces van a donde estaba Samuel, que era el profeta, pero un día antes a Samuel el Señor le había hablado. Él había oído la voz del Señor que le dijo que Saúl iba a llegar y que tenía que ungirlo como rey. Llega Saúl, se presenta con Samuel, Samuel lo hace que se quede con él y es así como cuando raya el alba, ¿verdad? Dice que se queda Saúl y sus criados y lo unge y le dice que él va a ser príncipe de su pueblo porque Dios lo ha querido así y le da esa profecía a Samuel a Saúl. Pero entre tanto que iba, había una compañía de profetas. Habían profetas que dice que iban profetizando. O sea que ahí vemos a un Samuel con oficio de profeta, ¿verdad? Ministerio profético. Y venían unos profetas que ellos tenían la unción del profeta. Entonces ellos venían profetizando y dice que venían bajando de lo alto. O sea que un profeta se mueve en lo celestial. Y estos profetas venían profetizando, pero dice que adelante de ellos venía panderos, flautas, arpas. ¿Qué venía antes de los profetas? ¿Qué venía antes de los que estaban profetizando? Adoración. Adoración quiere decir que para que la unción profética descienda es importante que antes esté una adoración, una unción de adoración para que la profecía baje. Pero Saúl no era profeta y sin embargo dice que se une a esta compañía de profetas y empieza a profetizar de tal forma que todos decían, y este no es Saúl, Saúl entre los profetas. Así pueden decir de mí o de usted y que digan, hermana Celina, entre los profetas, hermano Henry, entre los profetas. Sí, porque la unción desciende sobre el ministerio y esa unción te envuelve, hermano, y tú puedes profetizar, pero lo que en los versos que nos leyó nuestra hermana Celina dice que en ese momento Saúl recibió un toque de Dios y fue mudado en otro hombre. Quiere decir que la importancia cuando yo como vaso dispongo mi corazón para que el Señor me use, Él me está mudando en otro hombre. Lástima, ¿verdad? Que en Saúl fue algo temporal, pero el Señor quiere que esto sea eterno y que haya un cambio permanente en nosotros. Entonces ahí podemos ver don profético, profeta y la unción profética manifestada y la importancia del mover profético en cada situación. A Saúl se le habían perdido las asnas, pero era un propósito de Dios para que se encontrara con el profeta. Para el Señor hay un tiempo determinado, un lugar determinado y una situación determinada en lo profético para hacerle mudar a usted en otro hombre. ¿Qué se le ha perdido a usted, hermano? Salud, empleo, familia. ¿Qué nos falta? ¿Qué andamos buscando? ¿Cuáles son nuestras asnas? Entonces hoy es la invitación que se deje
que se mete usted en el mover profético de este día para que usted y su corazón sea mudado en otro hombre. Deja que el Señor le toque. Y eso es lo que nosotros en la enseñanza queremos hacer, que el Espíritu Santo, por medio de estos vasos, le toque a usted el corazón y le revele lo que tiene para su vida. Y es allí la importancia de tener el fundamento de apóstoles y profetas. Si usted ve la imagen, hermano, dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. O sea, que de nada servimos estos siervos que están aquí, de nada sirve que usted se esfuerce si el Señor no construye la casa, porque no se construye con manos de hombre, sino con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace que una casa sea construida. Y el texto base, le voy a pedir a hermanito Henry si nos ayuda, Efesios 2, 20 y 21. Amén. Efesios 2, 20, 21 dice en la Biblia de las Américas: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo él edificó, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En la Biblia latinoamericana dice, todos los miembros de la iglesia somos como un edificio que está construido, el edificio, sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y en ese edificio, Jesucristo es la piedra principal, la piedra angular, porque es quien mantiene firme todo ese edificio. O sea, mantiene ese engranaje y es quien lo hace crecer para que al final, ¿verdad? Y en un momento lleguemos a tener o a formar un templo dedicado al Señor. O sea, que la importancia que sea construido sobre la enseñanza de apóstoles y profetas, siendo el fundamento principal el Señor Jesucristo. Así vemos que toda construcción debe de tener un fundamento o un cimiento firme, porque si no tiene un cimiento firme, fácilmente se destruye o se pierde o vienen vientos de doctrina y nos lleva muy fácilmente a destruir lo que el Señor ya construyó en nosotros. Entonces el templo de la iglesia del Dios vivo, que somos todos nosotros, somos usted y yo, y todos los que creen que el Señor Jesús nos salvó y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Hemos aceptado ese sacrificio vivo y santo. Somos ese edificio donde Cristo es esa piedra angular que es única y que no puede ser sustituida por nada ni por nadie. Cuando quitamos a Cristo de su lugar y me pongo yo o me pongo un líder o pongo algo más, entonces ya no es Cristo nuestra piedra angular. El fundamento apostólico y profético constituye la base sobre el que vamos haciendo el engranaje con la piedra angular. Ya lo vamos a ir explicando más adelante. Y las piedras vivas van elevando esa construcción para ir formando un edificio. Cuando el edificio va creciendo, Cristo es el que lo hace también crecer, dice que se va convirtiendo en un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. O quiere decir que el edificio tiene que, uno, estar fundamentado y tener cimientos. Dos, tiene que haber enseñanza y una base como para poder ir creciendo adecuadamente.
3 se construye con piedras, pero estas piedras son vivas. Y el edificio que se está construyendo tiene que ser la morada de Dios, de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, porque Él no mora en templos de hombre, mora en nuestro corazón, en usted, en mí, en cada creyente. Hermanita Sandrita, ahí, bueno, qué bien que puso esa imagen, porque es que ahí me hacía clic a mí y por eso estaba un poquito callado acá, pero estaba buscándolo, Efesios 4:8. Sí, esa imagen que está justamente ahí. Lo que usted mencionaba, Cristo es el fundamento y estamos viendo el fundamento de apóstoles y profetas, ¿verdad? Bajo la unción y bajo el mover y el marco profético de lo que estamos revisando acá, a mí me llama la atención porque, o sea, partimos de que el Señor Jesús entregó, según este versículo acá en la Biblia, Efesios 4:8, dice que Él entregó dones, ¿verdad? Y esos dones son domas, que son hombres, ¿verdad? Y por eso es que, o sea, al hacer el entendimiento de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad, hermanos? Por eso, mire qué importante es la doctrina. Y lo que decíamos al principio, ¿verdad? La enseñanza, qué importante es, porque entonces acá amarramos muchas cosas y el Señor nos da revelación. Si nosotros entendemos de que Cristo es el fundamento, Cristo es la roca, ¿verdad? Y lástima que no está Cesarín, porque él sí nos echaba la mano con esta parte de construcción, para entenderlo mejor, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista de construcción. Pero entonces, digamos, él es el fundamento, pero como él dio a los hombres, ¿verdad? Domas, o sea, dio, usted sabe, hermano, los 5 ministerios. Por eso nosotros creemos fervientemente que todavía están vigentes. Porque realmente el equipamiento a la iglesia para esto es importante tener la base que la da el apóstol, quien fundamenta la doctrina, obviamente proveniente de Cristo. Y otra cosa que usted mencionaba al inicio, ¿verdad? Que había habido alabanza, había habido adoración. O sea, todo esto, hermano, se conjunta cuando hay un mover genuino del Espíritu Santo, cuando hay un mover genuino que el Señor lo permite. Por eso, hermanos, vamos entendiendo de que la unción profética o los profetas, ¿verdad? Realmente que están constituidos de parte de Dios, se mueven en base a este fundamento. El fundamento es Cristo y obviamente también bajo esa unción poderosa de adoración. Perdone que me metí ahí, hermanito, pero quería aprovechar porque sí, o sea, mientras usted dijo eso, pum, me cayó que el fundamento, pues obviamente sí es Cristo, pero también Cristo dio domas, ¿verdad? Sí, y ahí conjugamos toda la enseñanza que hemos recibido anteriormente. Y para, digamos, hoy en día cuando alguien levanta un edificio, simbólicamente dice, vamos a poner la primera piedra. Pues el Señor Jesús constituye esa primera piedra, porque cuando ponen esa primera piedra, quiere decir que ahí está el mojón, que de allí va a partir, digamos, una construcción. Entonces, como piedra angular es la que está en medio, que converge para 2 paredes que van a ser levantadas en una construcción. Entonces, las otras piedras que se van poniendo, o los otros ladrillos hoy en día que van poniendo, van siendo puestos alrededor de esa piedra principal que se inició para empezar esa construcción. Pero también la piedra angular, que es Cristo, no solamente es una piedra angular, sino que también dice que la piedra angular es cuando se une digamos, un arco y se corona desde arriba. Porque si ustedes ven ahí cuál es la clave o la piedra angular, ¿verdad? También es de ese arco, porque Dios es nuestra base, Cristo es nuestra base, pero también Cristo
corona a la iglesia, ¿verdad? Y dice que desde arriba une completamente el edificio, así como Cristo unió dos pueblos, une el cielo con la tierra, porque si Cristo no se hubiese levantado, no hubiera resucitado, no se hubiese constituido el nuevo templo del Señor, ¿verdad? Que es la iglesia de hoy en día. La resurrección de Cristo coronó, lo completó ese edificio. Así como decía el apóstol Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. Entonces, el Señor Jesús es la piedra angular y la piedra principal. ¿Y de dónde sacamos que Él es la piedra angular y la piedra principal? Ya lo vimos en Efesios, pero también en los evangelios. Yo le traigo acá a Mateo, pero Lucas y Marcos también hablan de la piedra angular. Y Jesús les dice ante un ataque que tenía de los religiosos, ¿verdad? De los fariseos, y les pregunta, ¿acaso nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa piedra que ustedes desecharon, en piedra angular, en piedra principal se ha convertido. Y esto, dice, fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. También en Salmos, yo aquí le traigo Nuevo y Antiguo Testamento. Y yo le quiero leer, digamos, si el hermano Henry me ayuda, digamos, leyendo Hechos 2, del 30 al 32. Porque queremos que ustedes vean por qué decimos que además que David era el dulce cantor de Israel, que era rey, que fue sacerdote, pero también la escritura dice que David fue profeta. ¿Y por Amén. qué le traigo a David? Porque arriba vemos un salmo, pero quiero que nos lo lea nuestro hermano. Sí, amén. Henry. Hechos 2:30 al 32. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, David era profeta y dice que vio el futuro. ¿Cómo lo vio? Si usted lee el Salmo 21, 22, 23, todo lo que narra David es todos los sufrimientos, la crucifixión del Señor y hasta la resurrección. Entonces, también David en el Salmo 118, 22, dice que la piedra que desecharon los edificadores o los constructores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. También David lo dijo y David fue profeta. Entonces quiere decir que esta piedra principal, que es nuestro Señor, ya estaba profetizado desde antes. ¿Y dónde vemos esa profecía? ¿Y por qué es tan importante conocer que Él es la piedra angular? Y hermano Henry, Isaías 28, 16. Amén. Dice la Biblia de las Américas, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Amén. Eso quien lo dijo, el profeta Isaías. Ella estaba profetizando esa piedra angular. Lo profetiza David y lo confirma el Señor Jesús y nos dice, ¿ver? ¿Acaso no han oído? Les dice a los religiosos. Mire qué importante saber la escritura. Ahora, como ya vimos que el fundamento es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. En
primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que no, el fundamento, digamos, no es que venimos a decir que el fundamento precisamente es los apóstoles y los profetas. El fundamento es el Señor Jesús, pero quienes ayudan a poner ese fundamento son los dogmas, ¿verdad? Los apóstoles y los profetas. Y hay un versículo tan precioso que se remonta también para nosotros envolver a la doctrina apostólica, o que es un llamado a la doctrina apostólica, está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Si me lo lee, hermano Henry. Perdón. Hechos 2:42. Y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para estar en la doctrina apostólica, doctrina de apóstol? Dice perseverar. O sea que no es fácil, ¿verdad? Tenemos que perseverar, seguir adelante, que nada nos quite nuestras fuerzas. Así como nuestro pastor Rodrigo predicaba ayer, con la fuerza del búfalo, perseverar, seguir adelante, no desmayar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina? Dice la comunión unos con otros. O sea que tenemos que tener comunión, ¿verdad? Ya no nos podemos dar ese decir que, es que ese hermano me cae mal. No, es que ese hermano no, ¿verdad? No, tenemos que tener comunión unos con otros, porque ya vamos a ver más adelante que tenemos que reconocer que en otro hay un don que yo no lo tengo. Entonces, si yo estoy en comunión con él, con mi hermano, también él me puede impartir de ese don que yo no tengo. Por eso tenemos que construir y formar como un engranaje perfecto en ese edificio. Y también dicen el partimiento del pan. El pan es la palabra. Y cuando partimos el pan, es que le estamos dando una porción. Hoy este día estamos partiendo el pan en su casa, que lo hacemos vía línea, pero estamos partiendo el pan. La Santa Cena que hacemos en nuestra casa debido a la situación, estamos compartiendo el pan. Y también dice, miren que tenemos que perseverar como doctrina apostólica en las oraciones. Hermano y hermana amada, yo les invito a participar activamente, fervientemente en las oraciones de la noche. Créame que el mover del Espíritu Santo es tan grande que tenemos testimonios de cómo el Señor ha actuado. No se quede sin su petición, hermano. Conéctese en el nombre de Jesús y perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Hermanita, ahí solo un paréntesis, ¿verdad? Aprovechando, eso que usted acaba de mencionar es importante y mire qué bendición este versículo. Porque obviamente hoy la doctrina, amado hermano, ha estado a flor de piel con tanto retiro, ¿verdad? Que hemos tenido, con tanta enseñanza, con tantos foros, han sido de una bendición. Y lo otro que me llamaba la atención es que dice ahí, ¿verdad? Comunión con unos con otros y no comunión con las tinieblas, ¿verdad? Hoy fácil, sí, hoy fácil, hermano, en la cuarentena, ¿verdad? Que nadie lo ve, que su pastor no está ahí, que no hay que estar yendo a la iglesia, sino que desde casa hacemos prácticamente casi que todo, ¿verdad? Solo a los que de verdad le toca salir a trabajar, pero para los jóvenes incluso, ¿verdad? Que están ahí en la casa, o sea, que puedan tener, ¿verdad? Esta comunión unos con otros ahí en casa.
pero Sí, que no amén. tengan comunión, con las tinieblas, ¿verdad? Hoy con tanta cosa que se está viendo, hermanos, en las plataformas estas de streaming, ¿verdad? Que los jóvenes no se contaminen. Y eso que usted mencionaba al respecto también de las oraciones, a mí me bendijo ayer, hermanos, el capítulo de los kids también, porque hasta los niños, ahora mire qué tremendo, hasta los niños se les está enseñando, y qué bendición, ¿verdad? Esa enseñanza, porque los niños tienen que aprender cómo orar, aprender cómo llevar su necesidad ante el Señor, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros, amados hermanos, hemos visto la pandemia de nuestra óptica, pero qué bonito ver cómo un niño está viviendo la pandemia hoy, ¿verdad? A lo mejor hay niños que han tenido ese deseo, esa preocupación, ¿verdad? Y lloran por sus padres, porque realmente tenemos, como usted dice, hermanita Sandrita, tenemos muchos testimonios de que personas que hemos puesto ahí en el listado de petición, amados hermanos, ahora ya están gozando de salud, ahora ya están restaurados, ¿verdad? Del COVID, ya eso pasó. Él, mientras estuvo en el desierto, pues no faltó el pan, ¿verdad? Qué bendición eso, amado hermano. Y precisamente eso es lo que queremos en nosotros, ¿verdad? No es venir a llenarle la cabeza, hermano, con tanta enseñanza, sino que usted aprenda y la ponga en práctica, ¿verdad? Así que, perdón, porque a mí sí me ministró eso, hermanos. Sí, No amén. sé Sí, si a amén. Yo ustedes les quería pasó aportar igual. también. Sí, Sí, hermana amén. Celine. Ver las peticiones de los niños, que con qué fe y qué importante cuando dicen que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Y una de esas peticiones, estábamos comentando que también ya el Señor la escuchó y ya fue, ¿verdad? Creo que va a ser un testimonio también. Es una bendición, hermanos, la oración. Y los niños, el Señor los escucha. Y en el discipulado 15 lo pudimos ver el día de ayer. Y por eso es importante que nosotros nos acerquemos al Señor con un corazón contristo y humillado, así como los de un niño. Amén. 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 En la Ok, primera carta de sigamos. los Corintios, sigamos. En primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice Pablo, ¿verdad? Que conforme a lo que Dios, a la revelación que Dios le había dado, él como perito arquitecto, esta versión dice, como sabio arquitecto, puso el fundamento. O sea, él lo puso, él no es el fundamento, él puso el fundamento. O sea que el apóstol pone el fundamento, pone la doctrina, tiene la revelación. Y dice que sobre este fundamento otro edifica sobre él. Por eso usted ve ahí una casita, ve así como un arquitecto, que el arquitecto hace los planos, hace las medidas, dónde va cada cosa y supervisa que eso se dé. Entonces, el apóstol Pablo se compara al perito arquitecto, él lo dice. Pero también es bien importante donde dice que si alguno sobre este fundamento edifica, ya vemos que sigue edificando para crecimiento, pero dice que puede edificar usted con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca. Y eso lo vimos, hermano, cuando dimos el discipulado, ¿verdad? De Apocalipsis, cuando estábamos viendo los rudimentos, cuando nos vamos a presentar al tribunal de Cristo y decimos cuál es la obra que yo he hecho, cuál es el servicio que yo he hecho. Y en ese momento, dice, el día la va a declarar, pero cada uno va a ser pasado de sus obras por el fuego. Y si permanece va a tener recompensa, pero si se quemara, dice, ¿quién va a sufrir la pérdida? La persona. Y si bien él mismo va a ser salvo, pero así como que por fuego. Cuando estamos edificando en el edificio, usted y yo como piedras vivas, tenemos que hacerlo bajo el parámetro de los lineamientos, la autoridad y la doctrina definida por un apóstol. Pero el apóstol es el que nos cubre, ¿verdad? El que sienta doctrina. Pero también vemos más adelante que los apóstoles de aquel momento, del tiempo de Jesús, también se llamaban que eran columnas y cimientos. O sea, que los apóstoles son columnas. ¿Y de dónde vemos eso?
dice que en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 9, dice Pablo que para que él le reconocieran la gracia que el Señor le había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra del compañerismo, o sea, que tenían comunión unos con otros, para que nosotros, dice, fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, tener comunión también es ponerse de acuerdo, y lo vemos inclusive a nivel apostólico. Y se convierten en columnas, de tal forma que también Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, que el muro de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, tenía 12 cimientos, y en ella estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que también hay apóstol del Padre, que ya lo hemos estudiado, que es el Señor Jesús. Hay apóstoles del Cordero, ¿verdad?, que fueron los 12, luego se murió uno, y eligieron siempre para que llegara los mismos 12, que el número 12 significa gobierno. Y hoy en día los 12 apóstoles, perdón, no 12, los apóstoles del Espíritu Santo. Por ejemplo, nuestro apóstol Sergio, apóstol del Espíritu Santo. O sea, porque siempre el Señor mantiene su misma estructura de columnas y cimientos. Esto no ha cambiado. No sé si el pastor quiere agregar algo acá. Sí, junto con lo que usted mencionaba, ¿verdad? Los ejemplos de los del ministerio apostólico, también recuerdo que una figura hermosa de los apóstoles del Padre también es Abraham, ¿verdad? Porque él dice que cubría pastores. Es una figura ahí, hermano, que también tenemos que ponerle ojo. También entendería que si David, ¿verdad? Como figura del Señor Jesús, pues también podríamos verlo bajo una óptica similar. Creo también Moisés, Moisés. ¿verdad? Moisés, o sea, realmente los patriarcas, ¿verdad? Solo para dejarle ahí la espiguita, hermano, y que usted también pues vaya y escudriñe, Y ¿verdad? escudriñe. Ahora, ¿qué es lo importante? Que las columnas, si usted ve ahí la figura, las columnas sostienen el edificio, adornan el edificio. Entonces, esa es parte de la figura apostólica. Ahora, como estamos en la doctrina de apóstol y profeta, ¿qué es lo que distingue a un apóstol y a un profeta? Pues lo que lo distingue de los demás ministerios, ¿verdad? Es la luz de la revelación. Y en Gálatas 1, del versículo 11 al 12, si me ayuda hermano Henry, está hablando del apóstol Pablo. Me decía Gálatas 1, capítulo 1. Sí, amén. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Amén. Dice, mi misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Amén. Tanto el libro de Gálatas y Efesios está en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos venir y decir, como es del Antiguo Testamento, no está vigente, apóstoles y profetas. Efesios dice que le fue revelado a los apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué es lo que distingue a un apóstol y a un profeta? La revelación misma que del Señor Jesucristo, y lo da el Espíritu Santo. También el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando recibe toda la revelación,
no se va a presentar directamente a los grandes apóstoles en ese momento. Quizás pasa 15, 17 años predicando. Dice que después que recibe la revelación se va a Arabia, ¿verdad? Después vuelve a su ciudad. De ahí empieza y funda algunas iglesias. Y ya hasta pasado como un tiempo, va donde el apóstol Pedro, creo, y se queda ahí con él como 15 días. Y después de 15, 17 años, sube donde los otros apóstoles. Y dice, y subí a causa de la revelación. O sea, que le dijo el Señor que fuera. Y el Espíritu lo movió que fuera. Y a causa de la revelación que él tenía, ¿verdad? Entonces, creyeron los demás apóstoles. ¿Qué habrán hablado? No se sabe. ¿Qué revelación tenía en ese momento? También el apóstol Pablo y la compartió con nosotros apóstoles, de tal forma que por esa revelación todos supieron que venía del Señor y que era un apóstol del Cordero también, a pesar que no había andado con ellos. Sí, eso es bien importante. Fíjese, a mí se me ocurre que el Señor dio ciertas enseñanzas, ¿verdad? Que no quedaron escritas en la palabra. Algunas enseñanzas sí fueron bien específicas para los apóstoles. Obviamente, como usted menciona, ¿verdad? Pablo no estuvo con ellos, no era parte de los 12. Yo me imagino que Pablo le debe haber llegado ahí a Pedro y a todos los demás, ¿verdad? Yo recibí tal cosa y me imagino que debe haber sido una enseñanza así como las que les daba a ellos juntos. Y bueno, ¿y cómo lo habrá escuchado si no estaba con nosotros, verdad? Si no lo vieron resucitado, no anduvieron con él esos 40 días que estuvo con nosotros. Entonces, yo algo así me imagino, ¿verdad? De haber hablado cosas de la resurrección, de haber hablado cosas tremendas ahí. Me imagino también de la parábola de la semilla, ¿verdad? De haber hablado cosas del pródigo también. De algunas parábolas me imagino yo que han de haber discutido ahí, y obviamente algunas revelaciones tremendas doctrinales, ¿verdad? Porque obviamente si es una revelación es algo así de ese calibre, me imagino, ¿verdad? Sí, y si usted ve ahí la imagen donde dice luz de revelación, ve la escritura, ve la palabra profética más segura hoy en día, que ya la tenemos. En ese tiempo no la andaban los rollos, ¿verdad? La andaban en el corazón, la aprendían. Y hoy tenemos la palabra escrita. ¿Y qué hace un apóstol y un profeta con la luz de la revelación? Abre la escritura, nos enseña, y de tal forma que nos abre, digamos, los ojos. Y dice, bueno, ¿y dónde estaba esto? Que yo no lo había visto tantas veces que lo he leído y no lo había comprendido de esa forma. Hoy tanta enseñanza que nos está dando y tanta revelación, tanta luz de parte del ministerio Ebenezer hacia nosotros, y decimos, wow, y nos quedamos tan sorprendidos de ver cómo, con qué facilidad un apóstol y un profeta abre la escritura y nos convence, ¿verdad?, de todo juicio, de todo pecado. Mana Celina. Aquí podemos ver la figura de la piedra angular. Y lo que está arriba, hermanos, son las piedras vivas, que figura de cada uno de nosotros. Lo que me llamaba la atención es de que en el Antiguo Testamento podemos ver que el rey Salomón, para construir el templo, llevó a especialistas para empezar la obra, para poder edificarla. Y fueron a una cantera. En una cantera es un lugar donde hay montañas de piedras, y tuvieron que llevar cincel, martillo, piocha, para poder picarla, para poder labrarla y poder tallar las piedras, porque cada piedra tenía que tener una medida específica, porque por eso habían planos, ¿verdad? Porque recibieron revelación de los planos, y cada plano tenía las medidas. Entonces me llama la atención que en el Antiguo Testamento estas piedras son una sombra
y es figura de lo que los ministros hacen, que le toca hacerlo de cantero, ¿verdad? Toca hacer a los canteros, los ministros, pues el apóstol y el profeta vienen a hacer el papel de canteros y empiezan a labrar en cada uno de nosotros, empiezan a martillarnos de una u otra forma, con palabra, con revelación, como dice la hermana Sandrita. Entonces en las canteras iban a picar esas peras, y vemos en el Evangelio que nosotros cuando venimos al Evangelio traemos una identidad diferente y pensamos que somos otra cosa o que somos una u otra cosa. Y muchas veces somos tan sensibles que pegamos a pensar que no servimos para nada. Entonces, de pronto nos vemos que vamos agarrando forma cuando venimos al Señor Jesucristo y aceptamos, adquirimos una identidad y vamos adquiriendo una forma. Entonces, nos dan esa tarea porque dice que somos piedras, pero cuando recibimos al Señor Jesucristo ya no somos cualquier piedra, sino que somos piedras vivas. Entonces, como ya somos piedras vivas y tenemos una identidad, nosotros somos parte de esa estructura. Pero, ¿qué fue lo fundamental para ser piedras vivas? Es la piedra angular que es el Señor Jesucristo, que es la base. Porque antes que no teníamos al Señor Jesucristo, pues no éramos nada, estábamos perdidos, estábamos muertos. Entonces, porque nos hacía falta esa piedra angular. Entonces, por eso dice aquí que una vez que ha sido puesta la piedra angular, alrededor de ella, los cimientos se van construyendo, porque ya tenemos los cimientos. Y para que esa construcción sea cada una, no alcanzo a leer bien ahí, debe de conocer, digamos, cuál es la función, porque somos parte ya de esa edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros como piedra viva formamos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que identificarnos cuál es nuestra función, cuáles son nuestros dones. Entonces, cada piedra ocupa un lugar y somos necesarios dentro del templo del Señor. Tenemos a 1 Pedro 2:5 que dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados. O sea, venimos, aceptamos al Señor, somos piedras vivas, pero tenemos que irnos edificando porque tenemos que ir creciendo. Dice edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando venimos nos convertimos en sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, ya somos piedras, tenemos que irnos edificando. ¿Y quiénes nos van a edificar? Es la base, que es son los apóstoles y los profetas y el Señor Jesucristo como la piedra angular. Amén. Si quiere pasamos a la siguiente. Sí, allí una cosa que quería opinar. Si ustedes ven la figura, si alcanzan a ver, cada uno tiene una carita. Ahí está su carita y está su nombre. Entonces, en la estructura como el edificio espiritual que estamos construyendo, ¿verdad? Como bajo la piedra angular, sobre la piedra angular, cada uno de nosotros somos importantes. Tenemos una identidad de hijo. Tenemos dones. La Escritura dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos maestros? ¿Todos profetizan? ¿Todos hablan lenguas? Y lo hace el apóstol, el perito arquitecto, como una pregunta. No, no todos tenemos la misma función. Y en eso consiste la comunión, porque ese engranaje perfecto de un ladrillito, de una piedra con otra, hace que el edificio se vaya construyendo. Porque si no, todo sería aquello monótono, porque todos hiciéramos de todo, todos hiciéramos lo mismo. Entonces, por eso el Espíritu Santo reparte los dones y reparte como Él quiere, como Él determina que debe irse construyendo este edificio. Entonces, en la medida que tenemos comunión unos con otros, ese edificio se construye de una forma más fácil. Amén. Por eso es importante la revelación, ¿verdad? Para que sepamos cuál es nuestra función dentro de la iglesia. Amén, Hola. pastor.
Sí, bueno, el tiempo nos va comiendo, pero solo quería aportar algo ahí. Lucas 19:40, fíjese, o bueno, 39 dice. Entonces algunos de los fariseos, oiga bien, fariseos, ¿verdad? Entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Por eso me llamó la atención, porque eh, realmente nosotros nos convertimos en piedras vivas. Y ahora tenemos que hablar el mensaje verdadero. Obviamente tiene que venir una enseñanza de parte de un apóstol, ¿verdad? Un maestro. Y también recordemos que lo que estamos viendo es el ministerio, ¿verdad? Profético, que si nos recordamos en nuestros dedos, ¿verdad? Ahí está simbolizado. El que soporta a todos, ¿verdad? Es el pulgar, que sería el apostólico, pero lo interesante es el profeta, ¿verdad? Que es el que está señalando. Pero hablábamos en un principio, recuerdo yo, ¿verdad, hermana Sandrita, que hacíamos esa enseñanza, que no señala para condenar y acusar, sino para redarguir, ¿verdad? Para edificar. Entonces, amado hermano, si usted de por ahí, ¿verdad? Ve algún profeta que, pues, eso lo veremos más adelante, pues, pero que totalmente no hace eso, no edifica, ni construye, no suma, sino que resta, divide y destruye. Entonces, yo dudo que sea del lado, que sea una piedra viva, ¿verdad? O sea, ¿de qué lado está, verdad? Amén. Manita, continúe, porfa. Amén. Amén. Continuamos con el siguiente slide. Aleluya. Aquí podemos ver en la figura que dice la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. Y ahí podemos ver diferentes versículos y está bien estructurado. Podemos ver que Jesús es la piedra angular, como podemos ver en la esquinita. Es la piedra angular la que sostiene toda la estructura. Y después tenemos ahí donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la base. Ahí está la base. Pero lo que me llamaba la atención, me llamaba la atención cuando vi esto, si ustedes se figuran en las gradas, es como un crecimiento, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, es un crecimiento. Cuando llegamos a la iglesia, empezamos a buscar del Señor, vamos a oír, después creemos, después nos arrepentimos, después nos confesamos y nos bautizamos. Entonces es como un crecimiento espiritual cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Y lo más impactante es la puerta, y vemos que la puerta es el Señor Jesucristo. Creo que ese es un tema muy importante que hemos estudiado. Y luego tenemos acá arriba los apóstoles y profetas, que vemos que es la base, que es como la plataforma, ¿verdad? Es la plataforma que mantiene al lado de la piedra angular, que es toda la estructura. Entonces, no podemos poner esa base con cualquier tipo de material, como lo decía la hermana Sandrita. No podemos creer en cualquier tipo de doctrina. No podemos venir y creer a cualquiera que dice que es profeta, porque cada uno de los profetas y apóstoles tienen características que nosotros tenemos que identificarlos, que como dice el apóstol, más adelante lo vamos a estudiar, porque cuán importante es, porque ese es la base con el cual la estructura se va a ir formando. O sea, nos va a ir perfeccionando a la iglesia, nos va a ir perfeccionando a cada uno de nosotros. Amén. Y la sombra, como podemos ver, lo que cubre, eso sí me ministraba bastante, lo que cubre es la palabra de Dios, que la podemos ver ahí en figura, que es la palabra, la que nos sustenta, la que nos alienta, la que nos fortalece, es la que nos cubre realmente, amén. Y lo que vemos ahí, las piedras vivas, que estamos arriba, lo que estábamos hablando anteriormente, que son cada una de esas piedritas que está ahí, tiene un nombre. Cada piedra que hay en la iglesia tiene un nombre. Y en uno de esos nombres está el nombre de cada uno de nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros, como dice el hermano, unos somos manos, otros somos dedos, otros somos... Cada uno tiene una función dentro de la iglesia. Amén.
Amén. Y si gusta, hermanito Henry, si me lee Efesios 2:20. Vamos apresurándonos. Aunque ese ya lo habíamos leído al inicio. Ya lo habíamos leído. Sí. Amén. Entonces, lo que podemos ver que como nos edifica, ¿verdad? Sabemos que en el mundo cristiano hay una gran polémica sobre los ministerios, especialmente sobre el apostólico, mientras una gran parte dice que no son necesarios, algo otro dice que sí. En Efesios 2:20, en este versículo podíamos ver, en este verso podemos ver que declara que los apóstoles y profetas son el fundamento para edificar la iglesia. Y así todos iremos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y si vemos en el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que en la iglesia, en la iglesia del principio, estos dos ministerios eran los que imponían el orden y la guía para edificar la iglesia. De igual forma, ahora en estos últimos tiempos, el Señor está restaurando nuevamente esos ministerios. Amén. Y también me ministraba este slide donde está la iglesia, lo que dice acá, que no lo alcanzo a leer aquí, pero lo que nos dice es que tenemos que estar firmes, no importa si vienen huracanes, si vienen vientos, si vienen inundaciones, llámese eso, problemas, cualquier tipo de problemas que tenga, económicos, de salud, pero nuestra fe tiene que estar cimentada siempre en la piedra angular que es el Señor Jesucristo. Amén. Ese es de Mateo 7, 24, 25, creo, ¿verdad? Sí, amén. Decía, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, ¿verdad? Amén. Sí, es lo que dice ahí. Entonces, la palabra de Dios es clara y el objetivo de nuestro llamado a ser parte del cuerpo de Cristo es ser edificados para luego convertirnos en su esposa, ¿verdad? Amén. Amén. Lo que nos comentaba nuestra hermana Celina en esa imagen, sobre quién está nuestra estructura, nuestra casa. Individualicémoslo ahora, mi casa, yo. ¿Sobre quién estoy? Sobre la roca, que a pesar de lo que venga, no me mueve nada, estoy firme. Así como la paloma, ¿verdad? Se esconde en la grieta de la roca. O aquel otro cimiento que construyó sobre la arena. Y así como decía una alabanza de los niños, vinieron ríos y vinieron lluvias y ¡pum!, se cayó la casa. Entonces, tenemos que siempre, hermanos, estar firmes en la roca. Y ya para ir finalizando, quería comentarles, como dice que las piedras vivas tenemos que ser edificadas para construir un edificio, ¿verdad? Donde mora el Espíritu de Dios. Anteriormente, por revelación, a su siervo Moisés, le dieron un plano celestial y construyeron el templo, ¿verdad? Construyeron un tabernáculo donde moraba la presencia. Y por revelación le digo que hay un lugar que se llama atrio, un lugar que se llama lugar santo y un lugar santísimo. Y ya lo hemos estudiado en otras ocasiones que todo lo que está ahí representa y nos habla de la figura del Señor Jesús. Pero volviendo a lo profético, el Señor le dice, ¿verdad? Moisés, en figura que era un apóstol del Padre, y le dice, tú eres un apóstol, y tu boca va a ser Aarón, porque tú dices que no puedes hablar, entonces tú serás como yo, como Dios para Aarón, y Aarón será tu boca, él dirá lo que tú quieres decir. Entonces ahí ven una sinergia entre el apóstol y el profeta en el Antiguo Testamento. Ya con el templo de Salomón, vemos que dice que, y eso ya nos lo comentaba nuestra hermana Celina, que en la construcción del templo se emplearon piedras de cantera, pero esas piedras ya venían labradas. O sea, hermanos, cuando llegamos al templo del Señor, cuando llegamos a nuestra casa, ya venimos golpeados, ya venimos martillados, ya venimos de rodar.
Y el Señor en esos propósitos de la vida que se nos perdieron las asnas, así como a Saúl, nos viene labrando, nos viene formando hasta tal punto de podernos ubicar en esa edificación de su templo. Y miren qué importante, ahí dice que cuando se hicieron las obras de este templo, no se oyó ni ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. O sea, hermano, que cuando nosotros, el Señor nos está forjando y gritamos porque algo no nos gusta, y vociferamos y murmuramos, no estamos siendo labrados en ese momento, porque el Señor no quiere oír de nosotros un ruido, sino que aceptemos el gobierno apostólico, el gobierno que el Señor nos ha puesto en el reino, y nos sometamos a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tomemos verdaderamente la identidad que nos corresponde dentro del edificio de la iglesia. ¿Para qué? Para ser fundamento también para otros, porque el ser edificado va a haber un ladrillo que está a la par mía y el otro al otro lado, otro arriba, otro abajo. Si no, no vamos a poder construir. Y fíjense que, y eso se lo dejo para que usted lo estudie en casa, que Salomón le puso 2 columnas, fíjense, al templo, y le puso nombre. Una se llamaba Jaquín y una se llama Boaz. Averigüe usted por qué le puso nombre. Pero si usted ve el tabernáculo de Moisés, allí donde está la cubierta de pelos de cabra, hay 5 columnas, figura de los 5 ministerios también, que es base de la doctrina que viene edificándonos también, de los domas que hoy nos ha dado el Señor Jesús. Pero volviendo, que decir usted, bueno, ¿y qué tiene que ver la profecía con esto? Fíjese que siempre toda base es la palabra profética más segura. Y los apóstoles del Cordero también se basaron en esa palabra profética. O sea, hubo esa sinergia o esa relación entre profeta y apóstol. Estaba Jacobo, llamado también Santiago, en el concilio. Y estaba ahí Bernabé y estaba Pablo y estaban exponiendo ante los fariseos porque ellos querían que todos se circuncidaran, porque si no, no los consideraban, digamos, que podían ser parte, digamos, o entrar en la sinagoga. Y ellos estaban exponiendo eso, pero al final de esa exposición, en un concilio que estaban discutiendo aspectos doctrinales, se levanta Jacobo, y eso lo podemos leer en Hechos 15, 16 al 18, pero por tiempo no lo vamos a leer. Pero él ahí les dice que en Amós, y cita al profeta Amós, dice que todos van a restaurar esos gentiles, esos que no están circuncidados, van a edificar el tabernáculo caído de David como estaba y escrito y lo profetizó Amós. Y lo dice un profeta en Hechos. En nuestro tiempo, esa es una profecía que está siendo cumplida para nosotros en los últimos tiempos. Tenemos que levantar el tabernáculo caído de David. ¿En qué consiste? En adoración genuina, alabanza genuina, en el mover del Espíritu Santo, en la enseñanza apostólica, en lo profético, el conocimiento de los tiempos, en el entendido de lo que está por venir. Todo eso es levantar ese tabernáculo caído de David, de tal forma que en otras enseñanzas también de esta misma escuela profética, vamos a llegar a un punto en ver que parte de ser una iglesia profética y levantar el tabernáculo caído de David es que tenemos que tener una danza profética, una alabanza profética, que el mover profético no solamente sea lenguas y solo la profecía, porque creemos que ser un profeta solamente es hablar en lenguas y dar una profecía. Pero yo le hago ver, por ejemplo, Juan, dice la escritura que profeta mayor que ese no hubo.
Y yo lo invito a que usted me diga en qué parte de la escritura hay una profecía de Juan. No dice. Juan lo que movía era el arrepentimiento. Su profecía lo que hacía era tocar corazones para moverlos al arrepentimiento. Entonces usted y yo, hermano, como tabernáculo, como piedra viva que está siendo edificada, tenemos que llevar las buenas nuevas a todos. A decir que hay un Dios vivo, un Dios que tiene poder, un Dios que hace milagros, un Dios que cambia, un Dios que exalta, un Dios que me considera un elemento útil en su casa. A eso hemos sido llamados, hermano. Así que Dios me le bendiga. Amén, el tiempo vuela, amado hermano, y esta mañana pues ha sido así. Yo solo quiero que hermanito Henry, hermanita Celina, de lo que hayan recibido, pues puedan tener unos minutos y compartirlos, hermanitos, porque yo tengo algo ahí y no lo quiero decir porque con eso quiero cerrar. Hermanita Sandrita mencionó un tema que quiero cerrar con eso. Amén. Amén. La hermana Sandrita mencionó algo bien importante ahorita, que en lo que yo estaba reflexionando, que Juan era profeta. Entonces viene a confirmar algo que yo estaba estudiando hace unos días, pero viendo quién constituye a los profetas, que son domas, son regalos del Hijo, ¿verdad? Que es la piedra angular. Vemos que la hermana Sandrita mencionó también a Saúl, que él profetizó. Sin embargo, él no era profeta, sino que la unción de aquellos que estaban profetizando pasó hacia él. Pero luego de ahí no se ve en ningún pasaje de la Biblia que él haya profetizado de nuevo, ¿verdad? Entonces, pero volviendo a Juan, yo veo ahí que dice que primero él como profeta estaba vestido, por lo cual podemos ver que un profeta debe de tener cobertura, ¿verdad? Dice que él tenía su cinto. Entonces, también los profetas tienen que tener su cinto. Alguna de las características dice que él aparece en el desierto, ¿verdad? Y una de las misiones de él era preparar el camino de aquel que venía atrás de él. Entonces, vemos que él era humilde porque también decía que él no era digno de atar las sandalias de aquel que venía después. Entonces, puedo ver yo ahí de que Juan no acarreaba para él ninguna gloria. Entonces el profeta también es una de sus características, de que no debe de afamar su nombre por ningún motivo, sino afamar el nombre de Cristo, ¿verdad? Nuestra piedra angular. Y por último quiero cerrar también, ¿verdad? Porque es bien importante que el profeta se mueva en los dones de la revelación. Lo mencionábamos en la enseñanza anterior, que los dones de la revelación pues son tres, que es el de revelación de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Entonces, ese es mi aporte, amados hermanos, acerca del profeta. Pues sí, el próximo domingo entrega el tren, hermana. Recibió bastante, amén. Hermanita Celina. Sí, amén. Eso estaba pensando yo, que en el transcurso que yo escuchaba a la hermana Sandrita decía, realmente los primeros a recibir palabras somos nosotros, porque vamos escuchando y vamos aprendiendo, amén. Desde el principio que leímos el versículo donde ella nos decía que para que exista una unción profética se debe preparar los ambientes con adoración. Cuán importante es que en verdad nosotros adoremos al Señor para que la unción profética descienda y podamos recibir esa revelación. Amén. También otra cosa importante que veía, que la función del apóstol, pues ahora, como decimos, que ha sido muy criticada porque no muchos creen en los apóstoles ni en los profetas,
pero una de las funciones más importantes de ellos es que ellos dan libertad, de que ellos vienen y libertan a aquellos que están cautivos. Amén. Tienen esa unción de como ella decía, de que ellos empezaban a hablar y recibían, y de eso que ellos reciben, hacen que las personas al escucharlos cambien, ¿verdad? También me llamó la atención que hablando del templo del Señor, que vemos la imagen ahí que decía que ya llevaban las piedras labradas. Los canteros allá trabajaban con sus piedras y todo, pero llevaban al templo y no se escuchaba bulla, porque el Señor ahí ya los tenía formados. O sea, como decía, cuando ya venimos nosotros a los pies del Señor, llegamos a la iglesia, el Señor es el que está obrando en cada uno de nosotros. Ya el Señor nos va limpiando, nos va formando, nos va edificando y nos va reestructurando, y es así como vamos creciendo espiritualmente cada día nosotros, porque vamos siendo edificados. Y pues tenemos una base que es muy importante, que es el Señor Jesucristo. Y los que le ayudan a edificar esta estructura, pues tenemos ahí que es el apóstol y los profetas y los ministerios. Amén. Hay mucho más que hablar, pero ya no hay mucho tiempo. Sí, ya el tiempo se nos fue. Pero quiero cerrar con esto porque, bueno, volvió a confirmar, hermanita Celina, eso que comentaban, que algunas piedras ya vienen tratadas, ya vienen marcadas, ya vienen martilladas. Y en la semana recibimos una historia muy hermosa que dice que de vez en cuando una oveja dará a luz a un cordero y lo rechazará. Hay muchas razones por las que ella puede hacer esto, dice, porque lo rechaza, ¿verdad? Si el cordero regresa a la oveja, la madre puede incluso patear al pobre animal. Una vez que una oveja rechaza a uno de sus corderos, dice, nunca cambiará de opinión, o sea, lo va a marginar, lo va a rechazar. Estos corderitos, dice, inclinan la cabeza tan bajo que parece que algo está mal con su cuello. Su espíritu está roto. Estos corderos se llaman Bummer Lambs, huérfanos o rechazados. A menos, oiga bien, a menos que el pastor intervenga, ese cordero morirá rechazado y solo. Entonces ahí me hizo clic a lo que estamos enseñando, porque debe haber una intervención de esos domas, ¿verdad? Para venir a ser restaurados. Y lo otro que mencionaba hermanita Sandrita, y con esto cierro porque ya el tiempo se nos fue, es que, hermano, no se pierda el próximo capítulo. Vale el comercial, ¿verdad? De Rebañitos. Porque lo que mencionó hermana Sandrita es la alabanza. Y o sea, y mire, el tiempo del Señor es tan perfecto. El tiempo del Señor es tan perfecto. Porque hoy cerramos este capítulo con eso que acaba de mencionar, hermana. Y el próximo capítulo es la alabanza. Entonces, aún hasta nuestros pequeños, mire qué bendición, amado hermano. El Señor está teniendo cuidado de ellos. Los está cubriendo. O sea, miren, de verdad que al ver todo esto, bendecimos esta cuarentena. Porque si estuvieran en los colegios, si todo estuviera en la normalidad, créanme que quizás estuvieran siendo contaminados y contagiados de tanta cosa que hoy se está viendo. Mientras que estamos acá en cuarentena, usted, padre de familia, usted y bueno, y todos los domas, los ministros, amados hermanos, están encargados de adoctrinar, de enseñar a sus hijos la verdadera enseñanza que proviene del Señor. Así que, hermano, le dejo esta inquietud, no se pierda el próximo capítulo, ¿verdad? Que sé que será de bendición para este tema. Y que el Señor me los bendiga, amados hermanos, sigue en sintonía de Orem Ebenezer en Facebook Live con alabanza y adoración, y nuestro pastor que nos bendecirá con una palabra de bendición. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos.